al licenciado en Derecho, maestro en Ciencias Políticas, autor del libro Va por Todos, activista pro vida, director jurídico en México de Fundación de Abogados Cristianos, y él viene a presentarnos la conferencia Falacias y Eufemismos de la misma agenda progre. Carlos Ramírez. Muchas gracias, buenas tardes, un privilegio estar aquí hoy con ustedes, amigos, familia. Bueno, pues la verdad es que el tema va a confirmar prácticamente lo que los anteriores expositores han disertado hoy en día. Al final, como ya lo comentaron, vamos a aclarar una serie de dudas, pero es importante que las anoten porque si no se nos van a pasar. Vamos a hablar del tema de las falacias y de los eufemismos. Ya lo comentaron ahorita desde un punto bastante crítico, ahorita lo vamos a ver en un punto más mundano. Adelante, por favor, en la presentación. Empiezo con esta frase poderosa: teme al hombre de un solo libro. Hace unos años el promedio de lectura de un mexicano, ¿alguien sabe el dato? ¿Cuál era? Medio libro, ¿no? Más o menos. Ahorita me metí precisamente para consultar el dato y me sorprendí, porque ya hay una nueva estadística. ¿Saben cuál es la nueva estadística de acuerdo al INEGI en relación a cuántos libros en promedio lee un mexicano al año? 3. Dices, bueno, está bien, ya aumentamos un poco, pero con la lectura de 3 libros es muy difícil generar un conocimiento profundo y sobre todo un razonamiento crítico sobre el tema. ¿Y en qué se deriva eso? En la manipulación de las ideas y en la compra de contenido viralizable que hoy estamos consumiendo principalmente a través de 2 plataformas: Instagram y TikTok. Y entonces tú le preguntas a alguien, oye, ¿cuál es tu fuente confiable de información? El TikToker tal. ¡Wow! Órale. A ver, pues déjame, analizo lo que dice, ¿no? Y si te pones a revisar realmente lo que dice, además de ser sandeces, no tienen un sustento racional lógico. Pero esa es la fuente de información que hoy están consumiendo las nuevas generaciones y también nosotros. Es peligroso, es complicado y las consecuencias las vamos a ver un poquito más adelante. Adelante, por favor. Chesterton aseguraba esta situación ya hace bastante tiempo. Y hoy en día tenemos que pelear ideológicamente con algunas personas para señalar lo biológicamente visible. Soy un hombre, tú eres una mujer. Pero la percepción sobre la realidad hoy nos lleva a combatir intelectualmente bajo esta gran frase que en su momento señaló: llegará el momento en que será necesario desenvainar la espada para defender que el pasto es verde. ¿Por qué? Por la subjetividad de lo que hoy vivimos. Adelante, por favor. Esta frase la modifiqué. ¿Sí saben quién es el autor original de ella? Joseph Goebbels, el líder de propaganda de la Alemania nazi, que fue una persona brillante. Él se dedicó a difundir de manera perfecta la idea que en su momento ese grupo político tenía. Y se la compraron, Tan se la compraron que fueron a la guerra y ustedes conocen la historia. Yo no estoy de acuerdo, porque una mentira repetida 1000 veces no se convierte en verdad, sigue siendo una mentira. Que el problema es que hayamos creído ese eslogan, es lo que nos tiene en parte hoy sumergidos en esta realidad. Ahora les di este pequeño contexto para mostrarles que vivimos en un mundo de una posverdad. La posverdad es adecuar la verdad a tu idea, a tu realidad, a lo que tú crees que es la verdad. Normalmente ustedes preguntan de allá para acá, ahora les voy a preguntar yo de aquí para allá. Nos estamos capacitando, perfecto.
Primer gran inicio. Pero además, ¿qué vamos a hacer mañana, pasado, para combatir la mentira? ¿Están dispuestos ustedes a estos temas, tocarlos en familia, en el trabajo, a que te persigan por estar defendiendo la verdad? Reflexionemos un poquito, porque, insisto, miren, aquí debería estar lleno, para empezar. ¿Y eso qué nos denota? Lo comentaba ahorita con un compañero, el desinterés. Pero el desinterés por defender la verdad. La verdad, al final del día, arropa la razón y viceversa. Y los que están acostumbrados a abrazar la mentira reciben un buen golpe de dosis de verdad en algún momento de su vida. No se involucren en la batalla hasta el día en que la verdad los golpee. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el otro día estaba platicando con una señora y me dice: oye, Carlos, ¿qué crees? Yo, ¿qué? Mi hija es tal persona. De volada dije: ella es la líder feminista de mi ciudad. Dije: ok. ¿Y qué pasó? Y me empezó a contar toda una serie de situaciones. Mi primera pregunta fue: ¿por qué hasta hoy está tratando de atender una verdad que está viviendo en su casa? Porque no me había dado cuenta. Ya el problema está en casa. ¿Cómo lo va a solucionar? Híjole, yo le di algunos consejos, espero verla pronto para ver que me diga cómo le fue. Pero eso fue un golpe de la verdad en la realidad que ella está viviendo en su familia. Adelante, por favor. Vamos a ver estos 5 elementos a lo largo de esta charla, que es la definición, aplicación, ejemplos, eufemismos y acciones. Por favor, adelante. Una definición simple que esgrimió Orwell, que es el creador de varios libros polémicos, pero muy interesantes. Si no lo han consultado, leído, se los recomiendo. Libros como La Granja y 1984, que vale la pena que los tengan ahí en su lectura cotidiana. El lenguaje y los escritos políticos son ante todo una defensa de lo indefendible, por lo que los gestores de la cosa pública recurrirán a falacias, eufemismos, peticiones de principio y vaguedades oscuras para evitar argumentos demasiado brutales a oídos de los ciudadanos. Así, respecto de las purgas y deportaciones en Rusia, por ejemplo, el político nunca mandaría el asesinato de los opositores, sino cierto recorte de los derechos de la oposición política. Bueno, está muy redundante. ¿A qué les suena esto? Hoy vivimos de lunes a viernes un momento histórico, porque ya es histórico, del streamer más famoso en temas políticos a nivel mundial, con mayor suscriptores incluso que Ibai y que, híjole, no me acuerdo ahorita el otro youtuber, perdón, el otro streamer, el Rubius, exactamente. La mañanera. Y en la mañanera ustedes están observando toda la propaganda política que se suaviza para que nosotros entendamos que nuestra realidad política, social, cultural es buena. O por lo menos eso es lo que nos quieren dar a entender. Y menciono lo del streamer más popular porque imagínense cuánta gente está consumiendo ese contenido, El streamer más popular. Y eso además también lo pasan en las plataformas comunes, pasan en extractos en la televisión, la propaganda política. Lo están haciendo de una manera excepcional. Y nos tienen sumergidos en un engaño, no nada más político, sino también de índole cultural. Adelante, por favor. Otra definición, un poquito ya más técnica, que es la palabra falacia, proviene del latín fallax o falacia, cualidad del mentiroso, falsario, en asociación al verbo fallare, engañar. Se refiere a un fraude o mentira con la que se intenta dañar a alguien. Adelante, por favor. Algunas aplicaciones muy simples. Las mentiras a gran escala han logrado destruir imperios, construir naciones y edificar ideologías. Los hombres se pueden embarazar. ¿Eso es una mentira o es una verdad? ¿Están seguros?
Todos estamos bien convencidos de esa realidad. ¿Alguien dice que un hombre sí se puede embarazar? Alce la mano para que entremos en debate. Este es un ejemplo de una mentira que se está moviendo o promoviendo como verdad. Incluso hay gente que jurídica y políticamente están pagando por públicamente señalarlo. Hay videos. Bueno, me da gusto que ustedes conozcan cuál es la realidad biológica y la verdad sobre el tema. Hay que salirlo a defender, fíjense. Volvemos a lo que decía Chesterton, ¿no? Adelante, por favor. Desde el campo de la lógica es una rama de la filosofía que se ocupa del análisis de las leyes del pensamiento. Dichas leyes tienen a su vez una relación directa con la idea de la verdad. O sea, la lógica nos lleva a la verdad. Así, cuando un argumento no tiene la adecuada consistencia lógica, se convierte en una falacia. Ejemplo, el sol sale después de que canta un gallo, o de que canta el gallo. ¿Sí o no? Dice, pero por lo tanto el sol sale debido a que canta el gallo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? No, ¿verdad? O sea, si un gallo no canta, ¿aún así sale el sol? Claro, pero en la antigüedad a lo mejor habría un concepto distinto. Hoy conocemos por qué sale el sol. Y hoy, gracias a ese conocimiento y al uso de la lógica y la razón, llegamos a la verdad. Verdad que ustedes ahorita acaban de secundar. ¿Estamos de acuerdo? Adelante, por favor. Ahora, hay una serie de falacias lógicas. Ahorita voy a poner nada más estas, que son las más populares, las que les encanta a los de la izquierda progre emplear para pegarnos con todo. Ad hominem, ad populum, falacia de autoridad, falacia de falsa realidad y falacia de generalización apresurada. Adelante, por favor, la ad hominem, que es prácticamente la favorita, ¿no? ¿En qué consiste? En atacar a la persona que presenta el argumento, no al argumento en sí. Mira esa señora provida que trae ahí su paliacate, pero no le combina con el pantalón verde. A ver, entonces, ¿provida o es pro aborto? Porque trae pantalón verde. Entonces ya me estoy yendo a atacarla, ¿no? Pero no me estoy metiendo a argumentar o razonar con ella sobre lo debatible o sobre la idea. Aquí, los providas son antiderechos, son unos privilegiados, todos somos privilegiados. Ay, qué buena onda, ¿no? Tenemos un montón de lana y pues no sé a qué se refieran con privilegiados. Pero vamos a desmontar esta falacia, ¿no? No existe el derecho humano al aborto, no existe. Y lo he repetido en reiteradas ocasiones y he retado públicamente en mis redes sociales que me demuestren con argumentos y elementos que existe el derecho humano al aborto. No existe. Que lo han intentado crear, que lo han intentado impulsar con mentiras como lo hace Arturo Saldívar, expresidente de la Corte, es distinto. En México está prohibida la pena de muerte. Se abolió de la Constitución en la época de Vicente Fox. Artículo 22 constitucional. El postulado principal, o así debería ser, del movimiento pro vida es el respeto al derecho fundamental. Y el derecho fundamental es el derecho a la vida, porque sin él no hay oportunidad de ejercer prácticamente ningún otro derecho. Los promotores del aborto exigen el ejercicio de derechos sin reconocerlos de terceros. Simple, cuando se practica un aborto, no se reconoce el derecho de quién, del nasciturus o del ser humano en gestación. Se pisotean sus derechos bajo las grandes mentiras y falacias de que no es un ser humano, no goza de derechos, no goza de facultad de ejercicio y por ende se extermina. Relanzamos la pregunta. En realidad, ¿quiénes son los antiderechos? O sea, ¿quién no está permitiendo que se ejerza en plenitud un derecho, que es el fundamental? Los de enfrente. Adelante, por favor. Falacia ad populum. Se basa en lo que dice el pueblo. Ya lo hemos visto incluso hoy en día, ¿no? Levanten la mano si están a favor de este sistema popular, de no sé qué.
Órale. Excelente, democracia directa, ¿no? ¿Funciona? Bueno. Todos dicen que el aborto termina con la pobreza. Yo no digo eso, de verdad. Son argumentos que sacamos de las redes sociales para poderlos en su momento desmitificar o dotar de argumentos a la militancia provida. Pero fíjense, según la Ciudad de México, según el Coneval, en la Ciudad de México la población en situación de pobreza aumentó. En el 2007 la población pobre era del 31 y en el 2021 del 32.6%. En Michoacán, único estado en la República que tiene liberado el aborto por razón de pobreza, sí, así tal cual. O sea, un pobre tiene derecho a abortar. Un pobre no tiene derecho a superarse económicamente o acceder a las capacitaciones que el gobierno debería de darle para superarse, pero sí tiene derecho al aborto. Aumentó la pobreza extrema, pasó de 5.3% en el 18 al 7.6%. Pues claro que no es cierto esto que dicen. Además, ese argumento es clasista porque hace ver y entender que un pobre no tiene ni la capacidad racional ni laboral de salir adelante. ¿Cuál es la solución para el pobre? Que no exista. No te reproduzcas, exactamente. Y esto es abiertamente discriminatorio. Adelante, por favor. Otra falacia que es la de autoridad. ¿Cómo me cayeron gordos los diputados que agarraban este elemento para disfrazar su estupidez? Perdón, pero así fue. Se basa en el dicho de una autoridad y ante ellos no hay argumento válido en contra. Ya lo dijo la Corte. Oye, Carlos, es que no quiero entrar en desacato a la Corte por el criterio que acaban de esgrimir en relación a que el aborto no se puede penalizar. Y luego, está bonito tu discurso, pero eres legislador, deberías de tener un mínimo estudio o conocimiento en el contexto legislativo para que entiendas que hay autonomía de poderes. La autonomía de poderes consiste en que cada poder puede operar sin depender del otro. ¿Cuáles poderes hay aquí en México? Perfecto, ejecutivo, legislativo y judicial, así es. Entonces, la Corte pertenece al judicial, el legislativo a los diputados y senadores. Tienen que acatar el criterio aislado que en su momento emitió la Corte, no. Ahora, fíjense, otra cosa importante, la Corte esgrime ese criterio con antecedentes y hechos falsos, que por ahí ya estamos armando la estrategia jurídica para denunciarlos. ¿Qué pasa con esto? Él ya lo dijo la Corte, te hace creer que vivimos en una dictadura ideológica, en este caso jurídica, y que no hay argumento en contra. Violenta la libertad de expresión, la libertad del pensamiento, insisto, hay una falsedad de antecedentes y la Corte no es autoridad en materia de. ¿A qué me refiero con ello? Cuando la Corte esgrime este criterio, dice, el ser en gestación no es humano. ¿Ok? ¿Y tú quién eres para decir eso? Por lo menos eres autoridad en la materia para señalar una afirmación tan grave como la que estás poniendo en un documento oficial. No. En este caso, el dicho emitido por la autoridad es parcial e ideologizado, comprobable. Por eso lo vamos a recurrir en su momento ante los tribunales internacionales. Adelante, por favor. La más famosa, ¿no? Falacia de falsa realidad. Mi cuerpo es mío y yo decido sobre él. Es poderosa, muy poderosa esta mentira, esta falacia. Porque sí, evidentemente, es tu cuerpo. Tú ejerces autoridad sobre él. Ojo, siempre y cuando en el ejercicio de tu libertad no afectes la autonomía o la esfera jurídica, de un tercero. ¿Ok? Este argumento, pseudoargumento, está basado en el derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad le otorga al individuo, a ustedes, el poder de excluir, negar o aceptar a las demás personas del conocimiento de su vida personal. Este derecho no se puede ejercer en perjuicio de terceros y en este caso, o en el caso de los abortos, ya lo habíamos comentado, el ser humano en gestación es ese tercero. Adelante, por favor. Falacia de generalización apresurada. Se basa en asegurar un hecho de manera definitiva.
Cuando se legalice el aborto ya no habrán más muertes, ni una sola. Órale, ¿cómo le van a hacer? Con la liberación del aborto se aseguró que no habrían muertes de mujeres a causa del mismo. Sin embargo, en el 2018 se registraron 30 muertes en la Ciudad de México. Entonces, aquí es importante señalar, no es seguro, no es gratuito y hay riesgos. Estoy haciendo pequeños comerciales, pero vamos a denunciar a los gobiernos que a través de las plataformas públicas promuevan este eslogan: aborto legal, seguro y gratuito, contáctanos a la clínica de salud. Es publicidad engañosa y los vamos a denunciar. Y en lógica jurídica nos tendrían que dar la razón, porque ahí están los datos, vamos a exponer todos los datos. No es seguro, hay posibilidades de, y al haber posibilidades de, tú no puedes generalizar y limitar el actuar de o las consecuencias de. Adelante, por favor. Falacia ad misericordia. Esta es la que más me cae gorda. Se basa en la manipulación de los sentimientos para sostener un argumento válido. Que seamos pañuelo verde no significa que queramos siempre el aborto. Y eso lo decía una señora que estaba embarazada. Entonces, a ver, ahí estamos fallando, en apelar al sentimiento. Ojo, no les estoy diciendo que salgamos y manipulemos, sino que también el sentimiento es importante para transmitir una información. Ellos lo hacen muy bien. O sea, vean la narrativa, y es apelar profundamente al sentimiento para convencerte de un acto que moralmente, evidentemente, no está bien ejecutado, no se debería ejecutar. Nosotros nos vamos mucho al razonamiento, a las ideas, a la doctrina. Está bien, sí, pero acuérdense, necesitamos conquistar al mundo sin ser parte del mundo, y para ello tenemos que ser astutos. Utilicemos el sentimiento sin la manipulación para poder transmitir una idea. Adelante, por favor. Hasta aquí, puras cuestiones de mentiras y falacias. Vamos a entrar a otra importante, que son los eufemismos. ¿Qué es un eufemismo? Es la manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión serían dura o malsonante. Hoy les vengo a denunciar públicamente que la masonería es un grupo que no debería de estar operando. Ni siquiera tendría que haber una conciliación entre los católicos y ese grupo. Hay una condena a través de una encíclica publicada por León XIII en torno al tema. Es un tema bien complicado, ¿va? Y lo están grabando. Pero si yo lo disfrazo, quizás no sea tan grave y lo tomen de una mejor manera. Hay enemigos ocultos al interior de la iglesia. Es importante que nos organicemos y estemos atentos a ellos. ¿Se identifican como? Ya les disfracé el término. Ojo ahí, porque lo utilizan mucho para confundir. Adelante, por favor. No, espérame, ahí. Los eufemismos han servido para formar cultura y normalizar lo impensable. Y hace rato, Rodrigo, alguien comentaba, love is love. Es otro eslogan poderosísimo, Love is love. ¿Qué tanto engloba el love is love? Se implica que el amor es global, general, común, practicable con quien sea, entre quien sea, incluso adultos con, y ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. Adelante, por favor. Desde el campo de la política se emplean principalmente como instrumento desinformativo al servicio de la propaganda. Ya quedó establecida que la propaganda es aquel medio de manipulación que busca promover una idea. En ese sentido, el uso de eufemismos en la política parece responder a la intención de falsear la realidad y confundir al sentido común. Adelante, por favor. Ejemplos. Esa de arriba les debe de encantar. Mexicanos, no tenemos crisis, solo hay una es brillante, solo hay una desaceleración económica. Pues ella está,
Está bien, es que íbamos muy rápido, íbamos creciendo tan rápido que es necesario frenar un poco para volver a pensar si la estrategia está bien definida y entonces volvemos a retomar. Brillante. Tuve la oportunidad de estar en una capacitación de apellido Borrego, el ex juez del Tribunal de Estrasburgo, uno de los tribunales más importantes, o el más importante de Europa, y me decía, es que los de enfrente son muy inteligentes, nosotros tenemos que ser astutos, muy inteligentes. Interrupción legal del embarazo. Es que se oye, bueno, no se oye catastrófico. Interrupción voluntaria del embarazo, ejercicio de la sexualidad intergeneracional. Bueno, esto se oye bien técnico, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para desarrollar intergeneracionalmente la sexualidad? ¿Cómo? A través de las nuevas generaciones. ¿Qué significa eso? Sexo con niños. Oigan, pero estos términos están en algunas iniciativas de ley que se están discutiendo o se estarán discutiendo en el Congreso. Ahí están. Y esta última, los niños tienen derecho a ejercer libremente su sexualidad. En conciencia, ¿qué tipo de sexualidad puede ejercer un niño? La segunda pregunta, ¿con quién? ¿Se fijan que les estoy tocando un tema inconscientemente de manera reiterada? Que es el tema de la relación entre adultos y niños. Porque ahí está ya operando a través del sistema jurídico mexicano y algunas dependencias de gobierno. Comentaba Rodrigo, la cartilla de los derechos sexuales de las niñas, niños. Pregunta así nada más para mi estadística. ¿Alguien la conoce? ¿No? Gracias. Hay que compartirles la cartilla para que la lean y vean qué hay. Y entonces todavía se sorprendan un poquito más de esto que está pasando. La cartilla, tú, póngala en Google, cartilla de los derechos sexuales de las niñas, niños y adolescentes. Y ahí les va a aparecer, a través de las plataformas oficiales del gobierno. Si no, ahorita se las comparto. Adelante, por favor. Bueno, todo esto lleva a la manipulación del lenguaje como un instrumento político y social, y no es algo nuevo. Los pioneros, de los que se tienen registro en emplear este tipo de técnicas, surgieron con el marxismo-leninismo. Lenin se valió del marxismo y creó una serie de términos y frases que se identificaron rápidamente con el pueblo y su visión contra el capitalismo. ¿Se acuerdan cómo empecé diciéndoles, oigan, ¿cuántos libros se leen al año? El pueblo o la gente que está más preocupada por producir para comer, ¿cuántos libros creen que lean al año? Muchos menos, ¿no? Quizás hayan excepciones, no quiero generalizar, pero eso ¿qué hace? Que las ideas, insisto, desde un principio sean más fáciles de implementar y las conciencias de manipular. Incluso hay quien me decía, oye, es que el presidente está bien tonto, ¿sí te fijas cómo habla? Dice Donald Trump, el pueblo bueno y sabio, dijiste, vistes. Oigan, eso no es una tontería, ¿eh? Eso es un arte de brillantez, de comunicación estratégica, porque está queriendo permear en un público objetivo. Nosotros no somos, ¿eh? Su público objetivo lo tiene perfectamente captado, cautivo, e insisto, hoy lo tienen como el streamer número 1 en temas políticos a nivel mundial. Adelante, por favor. Bueno, para los que no sepan qué es un streamer, es aquella persona que se dedica a través de una plataforma de videojuegos a transmitir un mensaje. Pueden estar jugando y transmitiendo el mensaje. En este caso, él juega, pero con nuestra economía y con el país, ¿verdad? La batalla por el control del lenguaje es el resultado, hasta el día de hoy, de 2 guerras. Y esto lo comentó César Vidal en su conferencia La manipulación del lenguaje como arma política. Si no han visto esa conferencia, se las recomiendo, es muy, muy buena, dura como 1 hora 40, pero no tiene desperdicio. Adelante, por favor.
El autor es César Vidal y la conferencia es La manipulación del lenguaje como arma política. Búsquenla ahí en YouTube. Adelante, por favor. Bueno, ya vimos todos estos temas. ¿Qué se deriva? O sea, ¿qué acciones se han derivado del ejercicio de mentiras y eufemismos a nivel general? Adelante, por favor. Es importante, les decía al principio, de que nos atrevamos a hacer mucho más, además de asistir a este tipo de eventos. Hay que salir y defender la verdad. Hay que combatir. Hay que combatir las mentiras con argumentos sólidos basados en la razón. Y este punto, tú te preguntas, oye, si no es un ser humano, ¿qué es? Explícame, por favor. Quiero entender tu argumento. No se ha podido explicar con certeza y argumentos sólidos esta gran mentira. Entonces, ya lo veíamos al principio, ¿no? La lógica y la razón nos llevan ¿a dónde? A la verdad. Y la verdad científica, en este caso, biológica, incluso hasta jurídica, es que antes de las 12 semanas sí es un ser humano. Claro que lo es, y hay manera de comprobarlo, y entonces sobre ello tenemos que defender y combatir la mentira. Adelante, por favor. Hay que desenmascarar los eufemismos y exponer el peligro que hay detrás de los términos disfrazados. ¿Alguien supo de esta reunión? Irene Montero, que es ministra de Igualdad de España, vino a México y se reunió con toda la izquierda radical, con todas las feministas. ¿Y saben cuál es uno de los discursos que trae esta señora? Es: los niños pueden tener sexo con quien quieran, si hay consentimiento. O sea, un niño ya tiene la capacidad de consentir un acto. Quizás algunos sí, porque son muy maduros, pero en general, no. Y entonces, públicamente lo están promoviendo. Les decía, les estoy hablando de un tema no implícito, que es la pedofilia, porque está ahí, o el abuso de menores. Y este mismo discurso, como lo comentaban, lo trae Olga Sánchez Cordero. Es el mismo, el mismito. Entonces, para que no digamos que en México no está pasando, por algo la trajeron, por algo capacitó, por algo hay vinculación de agenda política. Adelante, por favor. Ahora hay que hacerle frente al error y proteger a los seres que amamos. Por ahí lo decían en la mañana, van por los niños. Yo no tengo la fortuna de tener hijos, espero pronto tenerlas. Pero el día que los tengan, créanme que los voy a defender a capa y espada. Hoy ustedes tienen, o a lo mejor nietos. ¿Qué estamos haciendo ante esta realidad? En México denunciamos ayer al gobierno de la Ciudad de México porque con recursos públicos celebraron un evento en la capital de estos temas. Aquí también la universidad, a nivel nacional. ¿Cómo? Pues parece ser que sí. Pero fíjense, aquí el tema es, están utilizando tu dinero, tus impuestos para ideologizar a las nuevas generaciones. O sea, si a alguien no le importa el tema ideológico, oye, pues que te importe de dónde va tu dinero. Tu dinero va a esto. Adelante, por favor. Hay que participar en las acciones colectivas que hacen frente a las mentiras y eufemismos. Me han preguntado, ¿y Carlos, sigue valiendo la pena ir a las marchas? Claro que sí. Miren, no por nada los de enfrente actúan de manera estratégica. ¿A qué me refiero? Cuando viene el 8M, que nos ha tocado defender los templos, por lo menos en mi ciudad, observamos una conducta interesante. Las feministas de ahí marchan un día antes del 8. Salen un montón, Y bajo las mentiras y falacias logran convencer de que la marcha es justa. Quizás en un punto sí, en torno al tema de la violencia. Se las compro. Pero de ahí en más, todo lo que difunden es ideología.
¿Por qué la hacen un día antes? Porque al día siguiente se van a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, lo que te muestran visualmente es que cada día hay más personas en la marcha. ¿Qué refleja eso? Que cada vez hay más apoyo, que cada vez hay más personas sumadas a este grito, a esta exigencia. No es casualidad, es estrategia. Nosotros tenemos que actuar igual. Soy parte del consejo consultivo de mi arquidiócesis y me pregunta el padre, oye padre, digo, oye Carlos, ¿vamos a hacer marcha este año? Espérame padre, ¿cuándo va a ser? Tal fecha. ¿Qué tenemos para hacerla? Sobre todo billete, porque cuesta una lana hacer una marcha. No tenemos nada. Padre, no hagamos nada. Pero no por miedo, sino por estrategia. Teníamos 2 semanas para organizarla. No es casualidad. Días después me marca una diputada con la que tenemos alianza en el Congreso y me dice, oye Carlos, ¿van a marchar? ¿Cuántas personas van a salir? Esta vez no, diputada, pero estamos ahí al pendiente. Después me vuelve a marcar y me dice, oye, qué bueno, Carlos, que se trató el tema así, porque miembros de mi bancada, que son mayoría en el Congreso, estaban titubeantes e iban a esperar a ver la movilización para ver qué postura pública iban a asumir en la votación. Fíjense, Bueno, sí es cuestionable que vendan sus ideales. Ok, eso lo discutimos después. Ahorita estamos hablando de la estrategia. Entonces, por eso es bien importante actuar de manera estratégica, coordinada, efectiva y poderosa. Adelante, por favor. Hay que mantenernos unidos, todos unidos, y actuar, ya les decía, de manera inteligente y estratégica. Adelante, por favor. Bueno, a través de Abogados Cristianos estamos ejecutando una serie de acciones en defensa de las libertades fundamentales, en defensa de principalmente los liderazgos que de manera valiente y estoica están actuando para promover y difundir estos temas. Los que se quieren sumar, adelante, aquí les dejo la información, pueden consultar lo que estamos haciendo. Ya les comenté algunas acciones que hemos hecho. Adelante, por favor. Y bueno, ya prácticamente para terminar, vuelvo a citar en esta ocasión un proverbio chino que reza: si vas a defender algo, hasta la muerte que sea la familia. Al principio les pregunté, ¿no?, ¿qué estaban dispuestos a hacer, además de asistir a la conferencia? Porque el defender la verdad afuera es bien complicado. Ahí están 2 estudiantes, una de medicina y el otro está estudiando Derecho. Pregúntenles cómo les va en la universidad. Aquí hay profesionistas, aquí hay líderes sociales. ¿Cómo les va? O sea, va mal, Hablar de la verdad en público va mal. Entonces, primera cuestión, ¿te vas a atrever a hacerlo? Sí. Para el ser hay que querer. Quiero ser, quiero salir, va. Segunda cuestión, prepárate, porque los de enfrente están preparados de una manera formidable. Y tercera cuestión, convence a los demás. Enciende su corazón. Invítalos a que formen parte de esta batalla. Porque solo hombro con hombro vamos a poder darle la vuelta a esta situación cultural. De mi parte es todo. Dios los bendiga. Muchas gracias.